49 minutos han pasado de la hora 17 en toda la República Argentina. Miguel Ángel Boyano es magíster en Economía de la Universidad de Chicago, es CEO de Carta Financiera y es flamante consejero de asesores del presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que hay que destacar es que dentro de esta función como consejero de asesores del presidente, su tarea la lleva ad honorem, hay que destacarlo. Miguel Ángel, querido, bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes. Bueno, un placer enorme saludarte después de tanto tiempo, Miguel. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado la invitación y que estés en este momento dialogando conmigo. Muy amable como siempre. Bueno, Miguel, en primer término quiero consultarte cuál es el rol que tienen dentro del Consejo de Asesores del presidente Milei. Bueno, como el nombre lo indica, voy a tener que ser redundante. Sí. Consejos al presidente, no es más que eso, no va a haber más que un vocero, que es Demian Reidel, y las reuniones son privadas y tampoco tenemos que... tampoco va a haber, vamos a decir, un parte de lo que se discute, ¿no? Pero sí puedo decir que la idea es, por supuesto, no solapar tareas ni con el Ministerio de Economía ni con el Banco Central. Eso es lo único que creo que vale la pena destacar. Está bien, perfecto. Ahora, Miguel, yo observo algo, a ver si estás alineado conmigo. Hay un sector del periodismo, a mí no me gusta que los presidentes critiquen a los periodistas cuando tienen otra mirada, pero me da la impresión que un segmento del periodismo le está exigiendo a Milei resultados inmediatos en torno a la estabilización económica, en torno a la mejora de salarios, en torno a que la Argentina sea Disneylandia, poco menos después de 100 y pico de días de gobierno. ¿Vos observás lo mismo? Sí, por supuesto que lo observo. El otro día había una persona en la tele, que no me acuerdo el nombre, que hizo un comentario muy inteligente, a mi criterio, y era que él decía que la función del periodista no era necesariamente criticar por criticar, porque a veces da la impresión que esa es supuestamente su tarea. Uh-huh. Y como vos bien decís, me parece que hay unas pretensiones fantasiosas. Ayer yo en A Dos Voces decía que esto es como, por momentos siento que hay un grupo de periodistas que son como hinchas de la platea que en el minuto 3 del primer tiempo le gritan a sus jugadores: ¿por qué no meten goles? Pero ya mismo. Y nos olvidamos que hace 23 años un peso era $1 y hoy resulta que hay que poner 1.000 pesos para tener $1. Uh-huh. Pero en el mientras tanto, además de esa destrucción sin precedentes del valor de una moneda, tuvimos una inflación que terminó el año pasado por encima del 200%, pero resulta que ahora hay que estabilizar todo de forma inmediata. Entonces, honestamente creo que hay que hacer oídos sordos a esas críticas que son sencillamente absurdas, porque creo que no tienen... Sí, me parece además, que no son críticas constructivas, Miguel Ángel. Que más que constructivas, son críticas que no tienen sentido común, si me permitís. Sí, por supuesto. No tienen ningún sentido común. Y entonces yo creo que una parte del periodismo pretende identificarse con gente que desde su punto de vista ya cree que la situación es intolerable, y es una situación difícil, pero la gente votó esto. Y además, cuando te pones a ver la imagen del presidente, sí, está en el mejor nivel desde sus comienzos, ¿sí? Está en el mismo nivel que después del mismo balotaje. Es decir, hay una subestimación total del votante que se cree que votó
sin entender que votaba. Me parece que sí. Bueno, pero Javier fue muy claro. Debe ser el único presidente que dijo la verdad y lo que iba a acontecer en campaña. A ver, salvando las distancias, podemos hacer un paralelismo con Churchill, que lo único que podía prometer era sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, básicamente, Milei para los primeros tiempos prometió eso. Esa fue la promesa de Milei. Creo que, si recordás, una de las primeras frases en la escalinata del Congreso fue "no hay plata". Sí, por supuesto. Y describió toda la herencia y describió que recibía el gobierno en una situación de hiperinflación. Esto no es una fantasía. La inflación estaba al 1% diario, que equivale a un 3.700 anual, y la inflación mayorista en los últimos días de diciembre estaba en la zona del 54% mensual, que equivale a un 17.000% anual. Sí. Listo, recibiste un país en una hiperinflación. Entonces... Y se revirtió, se revirtió. Bueno, se está revirtiendo, sí, pero por supuesto... pero no estamos en un escenario de hiper ya, Miguel Ángel. Esto hay que destacarlo. Y me parece que el gobierno tiene que hacer más docencia en esto. ¿Cómo? Me parece que el gobierno tiene que hacer más docencia en esto, de concientizar a la gente. Mirá, pero ahí yo no sé si estoy de acuerdo. A ver, decime, Miguel Ángel. Lo más claro que ha sido en todos los aspectos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando alguien no quiere entender, no hay manera de que le entren las cosas, por más que se la diga 60 veces. Infinitas veces se dijo que la alternativa a esto era una hiperinflación. Entonces estás en una situación donde esencialmente tuviste una reducción feroz del gasto público acompañada de una contracción monetaria también feroz. Entonces, eso te va a pagar la inflación, y también es cierto que está generando recesión, no tanto porque vos ya has achicado el gasto. Pero perdón, la recesión además, ya venía del gobierno anterior, ¿eh? Sí, pero esto se acentuó en parte porque vos tuviste que sincerar un montón de precios y terminar con un montón de fantasías. Entonces, cuando vos tuviste un salto inflacionario, que si yo tuviera que ser estricto, es un salto en el nivel de precios, ¿sí? No es exactamente lo mismo, porque el otro, cuando vos lo generás de una manera, vamos a decir, espuria. Acá simplemente fue un ajuste de una vez de un montón de precios que eran una fabricación. Entonces, cuando vos tenías un dólar donde estaba en 350, cuando el dólar libre estaba en la zona de 800 o de 1000, bueno, pasaba lo que pasaba, ¿no? Una fila de importadores que no tenía fin, y por otro lado nadie quería exportar. Entonces, se hizo todo para revertir esa situación, y bueno, vas reconstruyendo, además de estabilidad, por lo pronto la reserva del Banco Central, que ya recompró más de 10.000 millones de dólares. Sí. Esto no es trivial, lo que se ha conseguido en 100 días. ¿Quién hubiera dicho que después de 100 días el dólar iba a estar todavía en 1000? Te hubieran dicho que estabas loco. No, además la brecha cambiaria, si yo mal no tengo entendido, es del 10%, un poquito menos del 10% hoy, al día de hoy. Bueno, entonces, si tenemos eso, tenemos que los bonos de Argentina han tenido una suba meteórica. Bueno, no... Me parece que, insisto, pretender más que esto ya entra en el terreno de la fantasía o del relato fantástico, y habría que comprarse un libro de Ray Bradbury, ¿no? Sí. Ahora, Miguel Ángel, lo que entiende yo creo que esta mirada positiva por parte de un sector muy importante de la sociedad, más del 50%, le da un músculo fenomenal al gobierno nacional, ¿sí? Hay un sector que está muy descontento, muy disconforme,
no lo estuvieron durante el kirchnerismo, cosa que no entiendo muy bien, porque si bien se le llenaban los bolsillos de dinero, ese dinero era poco menos que papel pintado, porque la inflación era catastrófica, precios pisados que, como bien decís vos, había que sincerarlos, porque esas medidas eran totalmente demagógicas y en los últimos 2 años electoralistas puras. Y llegamos a esta situación. Y si el presidente Milei, en torno a lo monetario, a lo económico y también lo social, cuidado, porque acá quiero abrir un paréntesis, él dijo, y fue muy claro, y está aconteciendo, que el único ministerio que iba a tener canilla libre de pesos era el Ministerio de Capital Humano. Esto lo sostuvo y es lo que está aconteciendo. El tema es que vos tenés un descontento fenomenal. ¿De parte de quién? De los que eran intermediarios porque se les acabó el curro. Y cierro paréntesis, pero a lo que voy, lo que estamos viviendo es consecuencia de lo que vivimos. Bueno, ¿me explico? Sí, por supuesto, Silvio. A ver, creo que es una buena síntesis lo que vos hiciste. Déjame que te agregue un matiz más. Por supuesto. Al haber desaparecido todos esos intermediarios de la pobreza, más bien podríamos decir esos ladrones de la pobreza, Sí, porque se quedaron con la mitad de delincuentes. los planes sociales, hoy el Estado, gastando el mismo monto en planes, a la gente que recibe planes le llega el doble, porque les gasta el intermediario que se les lleva a la mitad. Claro. Y eso no es menor. Sí que los planes son mucho más efectivos que antes, porque simplemente ahora la gente recibe el doble, que antes iba al bolsillo de unos pícaros. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y además también hay que destacar que se hizo crecer, creo que multiplicando por 2 o por 3, ya no me acuerdo, la asignación universal por hijo, que eso... Por 3, Miguel. Por 3, muy bien. Bueno, eso pone de manifiesto cuál es el sector que el gobierno busca proteger, y es el sector de los más vulnerables, que sin lugar a dudas son los chicos. Bueno, el gobierno anterior dejó 7 de cada 10 niños pobres. 7 de cada 10 niños pobres. Y con esa situación no tenés chance de recomponer un país, ¿no? Por eso, hablando ya de largo plazo, sí, ¿no? De bueno, pero también Milei, que insisto, el 50 y pico % de la sociedad lo comprende, es uno de los pocos presidentes desde el retorno de la democracia en el año 83 que mira al país, ¿sí?, de acá a 35 años, ¿sí?, con un plan y con políticas de Estado que intenta implementar y que esté implementando de corto, mediano y largo plazo. Porque vos me podés decir, pero 35 años, yo no voy a estar cuando tenga 35 años. Sí, pero 35 años, flaco, para un país es la nada misma. Es la nada misma. Bueno, es cierto eso también, es tener una visión de largo plazo para que Argentina finalmente pueda ser un país en serio, ¿no? Que funcione. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, Miguel, con respecto al tema del valor del dólar, ¿no es cierto? Y de este margen, de esta brecha que se ha achicado fenomenalmente, a su vez con las reservas del Banco Central en 10.000, 11.000 millones de dólares, ¿estamos cerca de levantar el cepo cambiario? ¿O es pedirte que haga futurología, que no es mi idea? Mira, no sé si es futurología, yo creo que nos vamos acercando, por supuesto. En la medida que el Banco Central va recomponiendo sus reservas, te vas acercando a esa situación. Y hay algunos que ya dicen que la posibilidad de levantar el cepo
es una realidad y que podría ser inmediata, pero yo tengo muy claro que el presidente Milei no está para ponerse a jugar con el destino de la gente. Y él solamente lo va a hacer cuando esté 100% seguro de que eso no va a significar que todo el esfuerzo hecho hasta ahora haya sido en vano, ¿no? Eso es lo que definitivamente él no puede permitir. Así que solamente lo va a levantar cuando esté seguro de que eso no va a traer inconvenientes. Claro, por supuesto, por supuesto. Y la estabilidad que se espera en torno a lo económico va a acontecer obviamente después del levantamiento del cepo, que eso implicaría que seamos un país no solamente más confiable, sino un país, serio, ¿no es cierto? Porque esto no pasa en ningún lugar del mundo. Pero la estabilidad, ¿sabes lo que te lo va dando también? Cuando vos vas bajando la incertidumbre. Sí. ¿Qué cosa va a bajar la incertidumbre? Bueno, había algunos que decían que Milei no iba a durar ni 100 días. Había algunos que decían que no iba a tener manera de gobernar, de que le iban a hacer un paro y él no iba a saber qué hacer. Pero cuando vos vas viendo que eso no sucede y que el rumbo no se cambia, vos vas construyendo credibilidad y vas bajando incertidumbre. Y cuando vos bajás incertidumbre, también aumenta el consumo. Porque hay una parte del consumo que se retrae porque definitivamente cayó el poder adquisitivo, pero hay otra parte que se retrae de manera extra porque vos no sabés qué es lo que va a pasar el mes que viene. En la medida que vos empezás a tener visibilidad acerca de lo que va a pasar el mes que viene, vos estás un poco más cómodo y te das el gusto de consumir algo más, porque simplemente te baja el miedo a lo que podrá deparar el futuro. Seguro, cuando vos tenés reducción de incertidumbre es aumento de estabilidad. Es directa la relación. Sí. Me dijiste, ¿qué frase? Reducción de incertidumbre es aumento de credibilidad. Es aumento de estabilidad. De estabilidad. Es aumento de estabilidad, sí. Ahora, Miguel Ángel, lo que quiero consultarte tiene que ver, en este caso, con lo que está aconteciendo y lo que se logró en la República Argentina a raíz de la desregulación de los precios y también de una inflación hacia la baja notoria. Se logró que de una buena vez por todas, aquí en nuestro país, la ciudadanía no haga caso omiso a la ley de oferta y demanda. Bueno, hay algunos comentarios ahí. El primero que te quiero hacer es que después de cortar conmigo, hacer una pequeña encuesta ahí en la radio a ver cuánto vale una pizza de mozzarella, y te vas a encontrar con que hay infinidad de precios. Claro, las respuestas son muy disímiles, porque ¿sabés lo que pasa? Nadie sabe cuál es el precio. Cuando vos convivís con una situación inflacionaria alta durante tanto tiempo, ya no hay precio. Y cuando no hay precio, pasan algunas cosas como que los malos comerciantes se pueden esconder detrás de los buenos comerciantes. Entonces, si vos sos pésimo gestionando un negocio, lo podés simplemente pasar a precio porque nadie sabe cuánto vale la pizza de mozzarella. Entonces, cuando vos empezás a quitar la inflación, vas reduciendo los problemas macroeconómicos y ya la responsabilidad pasa a ser microeconómica de cada uno de los participantes de la economía. Entonces, al mismo tiempo vas a tener una pizzería que le va bien y otra que le va mal. Y no es que no hay gente interesada en comer pizza, va a haber alguien que lo gestione bien y que otro que lo gestione mal. Por supuesto. Y la diferencia es que en un contexto de alta inflación todos se pueden esconder y todos pueden pasar sus errores a precios, porque si vos sos pésimo gestionando y tenés unos costos altos y se te escapa la plata por todos lados, antes lo podías trasladar a precios y probablemente la gente te lo pagaba primero, porque desde el Banco Central están imprimiendo pesos como si el mundo se fuese a terminar, y además porque nadie sabía los precios. Entonces ahora, todavía, y yo creo que por un tiempo más, vos vas a estar en este proceso que es de descubrimiento de precios, en inglés se dice price discovery, justamente tiene que ver con, bueno, a ver, ¿cuál es el precio de tal cosa? Y eso va a llevar un tiempo,
pero se está logrando. Y también lo que hace es que la gente no convalide cualquier precio absurdo en el supermercado. Por supuesto. Quizá lo puede comprar y dice, no lo compro porque este precio es una estupidez. Le mañana, y si vale más barato lo compro y si no consumo otra cosa. Y si no se compra, por ejemplo, vemos un fenómeno en la Argentina que nunca aconteció y tiene que ver con lo que estás destacando, que a menor inflación, ¿sí? A menor inflación, bueno, nunca aconteció, sí, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el 1-1, en la convertibilidad, sí, pero digo, a menor inflación, ¿sí? Los precios tienden a disminuir, pero además, bueno, tenés algunos vivillos, pero a mí no me gusta hablar de formadores de precios, me parece que lo que forma el precio es la inflación y por ende la incertidumbre. Hay algunos vivillos que vivieron cazando en el zoológico, que como bien sabés son los empresarios prebendarios, los empresarios amigos del poder, pero en líneas generales lo que estamos observando hoy es que, por ejemplo, bajó la carne. ¿Y por qué baja la carne? Vamos a la ley de oferta y demanda, porque la gente no la consume. Entonces, ¿qué tenés que hacer con la carne si no la vendés, que es un bien perecedero? La tenés que tirar. Entonces te encontrás con que, por ejemplo, el kilo de asado lo tenías a 9.000 pesos y hoy lo conseguís a 7.000, por ejemplo. Entre otros tantos productos. Bueno, tengo entendido que el arroz, galletitas, bueno, entre otros productos, han bajado un 20%. Y estuve hablando con infinidad de comerciantes y me dijeron que las últimas listas de precios que les han llegado, llegaron sin aumentos versus el mes pasado. ¿Vos tenés la misma información, Miguel Ángel? No te puedo decir porque en realidad es muy micro esto, depende. Sí, es muy micro, sí, totalmente. Yo tengo un amigo industrial que me ha dicho que le ha llegado precios mayoristas incluso más bajos que el mes anterior, pero de vuelta, esto depende de cada actividad. No sé si vayamos a llegar a una instancia de deflación en un mes, no, estamos lejos de eso, ¿no? Pero definitivamente creo que hay algunos sectores donde los precios estaban fuera de escala y se están acomodando. Es el ejemplo que vos ponés en el rubro alimentos, es muy marcado. Ahora, no me animo a replicarlo a otros rubros porque realmente desconozco y son cientos de rubros, ¿no? Claro, sí, infinidad de rubros. Pero a mí lo que me gusta y mucho es la cultura de la ley de oferta y demanda que no existía en la República Argentina. Es ponerle un tope aquí, por ejemplo, a esos productos que conocemos que el costo es súper elevado y que por una cuestión de resguardarse el empresariado, los aumentan demasiado porque no se sabía esto de la incertidumbre, qué iba a pasar el mes que viene con la inflación, ¿no es cierto? Por eso yo digo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que el verdadero formador de precio es la inflación. Bueno, a ver, la inflación es el denominador común que hace que sea un aumento generalizado del nivel de precios. Después, si vos estás en una situación donde no hay inflación, los precios pueden moverse describiendo una disponibilidad o escasez relativa. Entonces vos podés tener que el precio de algún bien sube porque hay una escasez relativa o una baja por una abundancia relativa. Pero eso en un contexto donde la cantidad de dinero no está afectando el nivel general de precios. Es lo que viene pasando en Argentina hace ya muchísimos años. Entonces, primero, lo que tenés que hacer, y lo que ha hecho Milei, es apagar la máquina de imprimir papelitos. Es claro. La apagó para el Tesoro y la apagó en gran medida para el Banco Central, para todo lo que es pasivos remunerados. Sí. No la apagó por completo porque no puede hacer desaparecer las LELIC de un día para el otro, por supuesto. Pero hay una licuadora fenomenal. Sí, está bien, pero todavía seguís teniendo esta emisión por pasivos remunerados. Definitivamente el apretón monetario es muy significativo, porque además también se retiraron pesos de circulación a través de los BOPREAL, bueno, distintos instrumentos para sacar pesos de circulación.
Bueno, si antes vos tenías las máquinas prendidas todo el día para imprimir, hoy las tenés en reversa. Así que eso es lo distintivo. Es un hecho significativo y muy relevante. Miguel Ángel, te agradezco infinitamente tu tiempo, te mando un abrazo grande y me encantó volver a escucharte. Bueno, muchas gracias, Silvio. Abrazo grande.